El 2023 sería un año muy mal recordado para Boca, siendo que obtuvo muchas derrotas y ni siquiera pudo llegar a jugar la Copa Libertadores 2024. En el mercado de pase estival, las únicas incorporaciones fueron la de Bruno Valdés, que vino libre de América de México, y la llegada de Miguel Merentiel a préstamo por un año proveniente de Palmeiras. En cuanto a las bajas, las únicas fueron la de Carlos Zambrano, quien llegó libre de Alianza Lima, Agustín Rossi, quien se fue a préstamo por 6 meses a cambio de $1,3 millones a Al Nassr de Arabia Saudita, y por último, Aaron Molina, que se fue a préstamo por un año a Tigre. El 20 de enero, Boca comenzaba perdiendo una final de la Supercopa Internacional frente a Racing por 2-1, quien para el Xeneize marcaría a Facundo Roncaglia, pero Johan Carbonero lo empató rápido. Y sobre el final, Fernando Rapalini dio un dudoso penal que el VAR confirmó y Gonzalo Piovi, desde los 12 pasos, sentenciaba el 2-1. El 1 de marzo, Boca consiguió su estrella número 74, derrotando 3-0 a Patronato en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con 3 tantos de Darío Benedetto, quien no convertía un hat-trick desde el 2020, alcanzando por segunda vez la Supercopa Argentina. El 28 de marzo se dio la salida del trío técnico conformado por Hugo Ibarra, Leandro Gracián y Roberto Pompei. Asimismo lo confirmaría Mauricio Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, mediante una rueda de prensa. Además confirmó la designación de Mariano Herrón, quien se encontraba dirigiendo a la reserva como entrenador interino. El cuerpo técnico, encabezado por el Negro, culminó su siglo al mando de Boca con un 62,04% de eficacia, producto de 20 victorias, 7 empates y 9 derrotas, más la obtención de 2 títulos, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. Semana después, el 10 de abril, se confirmó a Jorge Almirón como entrenador del plantel profesional, 65 en la historia del club. Almirón, su último pasado por el fútbol español, se sentaría por primera vez en el banco del Xeneize, en el clásico frente a San Lorenzo, quien terminaría perdiendo 1-0. Boca tuvo un inicio turbulento en la liga profesional, acumulando una gran cantidad de derrotas en las primeras fechas, incluyendo una goleada 0-4 contra Godoy Cruz y sumando al cambio de entrenador en el medio de la disputa. Sin embargo, pudo reponerse y logró una importante racha de partidos invicto en el tramo final. El club cosechó 44 puntos y finalizó en la 7ª posición de la tabla, quedando así a la expectativa de lo que suceda en la Copa de la Liga. Ante los equipos grandes alternos, 2 victorias, Racing Club Independiente, y 2 derrotas, frente a San Lorenzo y River Plate. Como dato a destacar, el Xeneize fue el único club al que no se le cobraron penales a favor en todo el torneo. La bomba del mercado de pases invernal se dio cuando el club contrató a Edinson Cavani, figura internacional con paso por clubes europeos como Napoli, Paris Saint-Germain y Manchester United, y con una larga trayectoria con su selección nacional. El delantero uruguayo llegó como jugador libre luego de rescindir su contrato con Valencia. El matador fue presentado a la Bombonera el 31 de julio. Además, se incorporaron a Lucas Hanson desde Vélez Sarsfield por $3 millones y Marcelo Saracchi desde Levante del ascenso español por $2 millones, entre otras. En cuanto a las bajas más destacadas, Porto se llevó a Alan Varela por $9 millones. Se rescindió por mutuo acuerdo el vínculo con Oscar Romero, quien este último terminó en Pendispor de Turquía. Y Sebastián Villa fue apartado del plantel luego de que se le encontrara culpable de un caso de abuso sexual y fue sentenciado a 2 años y 1 mes de prisión condicional. Aunque el jugador no tuvo que cumplir la condena, no se lo volvió a convocar con el plantel y después de unos meses inactivo, Villa fichó por Vero Stara Zagora de Bulgaria. En el segundo encuentro de la Libertadores ante Deportivo Pereira, Boca comenzó abajo en el marcador y el público mostró su descontento con cánticos contra los jugadores. Sin embargo, logró dar vuelta el resultado en los minutos finales y a partir de allí encaminó la clasificación obteniendo 3 victorias en los 4 partidos restantes, quedando líder de su grupo.
En el sorteo de los octavos quedó emparejado con Nacional de Montevideo y tras un empate en suelo charrúa y otro en Buenos Aires, la definición se llevó a cabo mediante tiro desde el punto penal. En esa instancia se impuso Boca gracias a 2 atajadas de Sergio Chiquito Romero. En cuartos se enfrentó a Racing sin sacarse ventajas tanto en la Bombonera como en el Cilindro, por lo que tuvo que llevarse a cabo otra tanda de penales en Avellaneda. Nuevamente Romero demostró su jerarquía, parando 2 tiros y dándole al Ceneice la clasificación a semifinales. En esta instancia jugó contra Palmeiras, primero como local empatando sin goles. Luego en Sao Paulo el equipo comenzó ganando con un tanto de Cavani, pero finalmente el Verdão llegó al empate. De esta forma, Boca tuvo que definir por penales por tercera vez consecutiva, al igual que en las 2 anteriores. Chiquito Romero tuvo una gran actuación conteniendo 2 disparos y de esta forma el cuadro azul y oro alcanzó su 12ª final en el certamen. El partido definitorio se disputó el 4 de noviembre en el Maracaná ante Fluminense. Boca comenzó perdiendo por un gol de Germán Cano, pero logró la igualdad en el segundo tiempo gracias a un zurdazo de Luis Advíncula, ya que en el tiempo suplementario el rival volvió a ponerse en ventaja, con un tanto de John Kennedy, quien luego se fue expulsado por segunda amonestación ante un festejo desmedido. Sin embargo, la superioridad numérica duró poco, ya que unos minutos después Fabra vio la roja a instancia del VAR por un manotazo a Nino. Finalmente, el marcador no se volvió a mover, decretándose así la 6ª derrota de Boca Juniors en finales de Libertadores y quedándose nuevamente ante las puertas de la 7ª conquista del trofeo. El 5 de noviembre, un día después de perder la final de la Copa Libertadores y a falta de 4 partidos para terminar la temporada, Jorge Almirón renunció a su cargo como técnico de Boca, finalizando su siglo con una efectividad de puntos del 49,61%, producto de 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Fue el primer entrenador de Boca que se fue sin ganar ningún título, desde Carlo Bianchi en su tercera etapa. De cara a los encuentros restantes, el club ratificó nuevamente a Mariano Ron como técnico interino. Luego de la derrota en la final de la Libertadores y los malos resultados en el ámbito local, la Copa Argentina se presentaba como la vía de clasificación a la próxima Copa Libertadores más viable. El club comenzó en los 32avos de final, enfrentándose a Olimpo y obteniendo una victoria por 2-1 con tanto de Sandes y Benedetto. En la siguiente ronda se impuso con el mismo marcador ante Barraca Central, gracias a los goles de Medina y Merentiel. Por los octavos de final, contra Almagro, comenzó ganando tras las anotaciones de los recientes incorporaciones, siendo Bayoude y Blondel. Sin embargo, el rival logró empatar y todo se definió desde tiro del punto penal, donde Boca se impuso gracias a 2 atajadas de Romero. Luego contra Talleres de Córdoba, empezó abajo en el marcador, pero se repuso gracias a un tanto de Cavani de penal, forzándose nuevamente en los penales, y de esta manera lograrían otra victoria mediante esta vía, tras 2 disparos desviados del rival. Finalmente cayó en las semifinales ante Estudiantes de La Plata. El Pincharrata se impuso 3-2, habiendo jugado gran parte del encuentro con un hombre más, debido a la expulsión de Sarachi. Los goles del Ceneice fueron ambos de Merentiel, quien quedó ubicado como el máximo goleador del equipo en la competencia. De esta manera, Boca se quedó a las puertas de jugar el encuentro decisivo de la Copa Argentina por segunda temporada consecutiva. Por primera vez, Boca no pudo superar la primera fase de la Copa de la Liga. Una fecha antes del cierre de la etapa regular, el club se quedó sin chances matemáticas de avanzar de ronda y finalmente culminó en la 7ª posición de la zona B, con 18 puntos, a 2 del último clasificado a cuartos de final. En los duelos clave ante equipos grandes, flaqueó y no obtuvo ninguna victoria, perdiendo el superclásico interzonal, jugando con mayoría de futbolistas suplentes, cuidando a los titulares para la semifinal de la Libertadores. Perdió también ante Racing y rescató un empate ante San Lorenzo. Si te gustaría que haga más contenido sobre estos, no se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y comentar. Asimismo, nos despedimos de este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!